Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, excelente. Bueno, antes que nada, agradecerle su presencia, agradecerle y desde un sentido de fraternidad, porque somos hermanos en Cristo Jesús, y sobre un tema muy importante que es, a mi punto de vista, tal vez desde mi formación, pienso yo. Antes que nada, quiero que confirme si se me escucha bien. Porque va a ser que... ¿Todo ok? ¿Todo ok? Sí, sí, está bien. Perfecto, Sí. ya, bacán. Entonces, tal vez desde mi formación es muy importante la expresión, ¿no? que de nuestra fe en la sociedad. Y eso tiene cuestiones muy fundamentales que a continuación vamos a revisar. Lo normal es hacer un desarrollo, es decir, vamos a hacer unos antecedentes, qué pasa en la realidad y ya unas conclusiones. Pero hoy quiero hacerlo al revés. Quiero comenzar por las conclusiones para que efectivamente vean el desarrollo, ¿no? de cómo se ha logrado esto, pero con la intención de que se quede con las ideas súper claras. El compromiso de los católicos en política, basada en la doctrina social de la Iglesia, que tiene que asumir cualquier católico que se diga como tal, son seis compromisos. Uno es edificar el bien común de las comunidades. ¿Esto qué significa? Edificar el bien común de las comunidades es buscar el bienestar del cuerpo como del alma de la persona que está en tu sociedad. Eso significa buscar el bien común, que no es solamente algo de suministrar cosas materiales, sino también de suministrar un alivio espiritual que solamente Dios te lo puede dar. Eso se entiende el bien común. El punto número 2, el segundo compromiso de los católicos en política, tiene que ver estricta y necesariamente con buscar la verdadera libertad. Una libertad que debe entenderse como un desarrollo de nuestra naturaleza y no como una voluntad de hacer de nosotros lo que se nos dé la gana, por así decirlo. Ya luego hay un desarrollo que voy a hacer, ¿no? El tercer compromiso es buscar el reino social de Jesucristo. Buscar el reino social de Jesucristo es un tercer compromiso que deben hacer todos los católicos que se asuman como políticos. Deben buscar es un compromiso, digamos, que se presume, no es algo que lo va a hacer, no lo va a hacer, se presume que así tiene que ser. ¿Cómo es el reino social? El reino, ya ahorita lo voy a explicar qué es el reino social de Jesucristo. El cuarto es defender los derechos de Dios, que es la ley eterna, y la ley natural. Es el cuarto compromiso que debe asumir todo católico que se enrola en la cuestión de la cosa pública. El quinto, el penúltimo compromiso es defender una ética objetiva. Esto quiere decir lo que está bien y lo que está mal es válido no sé si a decir en todas circunstancias, pero en todas latitudes, en todas situaciones geográficas, todos tenemos una misma moral, podemos tener una misma idea de moral. Esto quiere decir que lo bueno y lo malo es universal. Por ejemplo, en todas las comunidades está mal, es peor visto, una de las cosas peores vistas, por ejemplo, hacer cosas con niños, ¿no? Violentar a niños, en términos sexuales mucho peor. Por ejemplo, matar niños o matar sin legítima defensa también está muy mal visto, ¿no? Eso se refiere, lo bueno y lo malo en una sociedad siempre tiene una referencia objetiva, podemos encontrarla, y eso es universal, aplica para todas las sociedades, muy aparte de las culturas que tengan. Ese es el quinto compromiso. Y el sexto es espérate que así está. Rechazar todas las ideologías. Es el sexto compromiso que asumen todos los políticos que son católicos. Entiéndase, ya vamos a ver qué se entiende
por ideología, ¿no? Que es muy diferente a filosofía, que justamente la doctrina social de la Iglesia no es filosofía, pero tiene un sustento filosófico. Parte de una teología, pero es parte de fe que se hace teología, pero tiene un sustento filosófico. Y cosa que no tienen las ideologías que parten de ideas preconcebidas, ¿no? Que no tienen sustento en la realidad. Ahora, muy bien. Ya que están esos 6 puntos bien definidos, vamos a hacer un desarrollo. ¿Hasta ahora se me entiende? ¿Todo bien? Quiero que me confirmen. Por favor, sí, pero más específico. Ya. ¿Todo chévere? Bacán. Muy bien. A ver, ¿qué se entiende el punto número 1? ¿Qué es edificar el bien o el compromiso número 1 de los políticos, que los católicos en política deben asumir? ¿Qué es edificar el bien común en las comunidades? Aquí hay que hacer una diferenciación. Una cosa son sociedad y otra cosa es comunidad. La sociedad lo une, por así decirlo, un contrato, ¿no? Hay un teórico francés que dice de que un conjunto de hombres se une y hacen una suerte de contrato y se arma pues lo que él empieza a denominar sociedad, que lo que nos une es, digamos, un acto, una voluntad de unirnos, puede ser para evitar invasiones extranjeras, puede ser para evitar para poner una autoridad que ponga orden. Siempre es una voluntad siempre es la voluntad de ponernos de acuerdo, de un acuerdo. Nosotros tenemos la idea de comunidad, más bien. La comunidad, como bien dice Platón, es la unión de personas con base a principios y valores. Nosotros, por eso es de personas con base a principios y valores. Y nosotros, es parte de la propia naturaleza humana nutrirse o estar con personas que tengan los mismos principios y valores que tenga uno. Y es parte de la naturaleza humana su sociabilidad. No es que digamos se une con base a un contrato, sino se une con base a principios. Y eso es lo que para entender este punto hay que entender. Ahora, ¿qué es el bien común de las comunidades? Bueno, el bien común es el que se refiere al aspecto de la vida social para encontrar la plenitud de sentido. Y en esto consiste la realización de la persona con los demás y para los demás. Eso es el bien común. Y para entender bien lo que significa el bienestar de la persona, hay que tener en cuenta ciertos valores esenciales del bien común. Uno es el principio de subsidiariedad, que es en términos muy simples, por ejemplo, si una iglesia puede resolver un problema, no intervenga necesariamente el Estado o el gobierno. Si un sindicato puede resolver un problema, no se va a meter el Estado o el gobierno. Si el sindicato puede resolver un problema, no se puede meter el Estado o el gobierno. Ese es el principio de subsidiariedad. Lo que puede resolver una entidad que tenga más relación con los ciudadanos, eso debe prevalecer, no necesariamente la entrada necesaria de un gobierno, ¿no? O de un Estado. Eso es para comenzar. Luego está el principio de solidaridad, que de acuerdo a su santidad Benedicto XVI, es la interdependencia entre unos y otros, es hacernos cargo de unos con los otros. Ese es el segundo elemento para entender el bien común. Y en ese sentido, y esto lo dice Pío XI, la política es el grado más alto de caridad, es decir, el amor que Dios nos ha impregnado en nosotros, expresarlo. Y ese amor se expresa necesariamente en un ambiente público, es decir, en ambiente necesariamente político. ¿Por qué? Aquí quiero hacer una pequeña apreciación. Nosotros nos diferenciamos justamente de nuestros hermanos separados porque ellos no tienen un compromiso con lo que pasa en su sociedad. Simplemente dice, bueno, que el gobierno no nos gobierne y punto, ¿no? Que no se metan en nuestros asuntos y punto. Nosotros sí tenemos una vocación, los católicos sí tenemos una vocación de ser agentes del cambio en el mundo.
Esa es la diferencia, porque su fe, su modo de entender, modo de entender la fe, los hermanos separados es la siguiente, de que solamente me interesa el individuo, la salvación del individuo. En cambio, nosotros los católicos nos interesa naturalmente la salvación de cada uno, pero nos interesa vivir la experiencia de Dios, el amor de Dios en común unidad, en comunidad. Y eso necesariamente pasa por un aspecto político, ¿no? Por eso es que Pío XI dice de eso, de que la política es el grado más alto de caridad. Defender la verdadera libertad. Ok. Aquí quiero ser breve para pasar al meollo del asunto, que para mí, desde mi punto de vista, es buscar el reino social de Jesucristo. Defender la libertad quiere decir lo siguiente: hay que entender bien lo que es libertad. Libertad no es hacer lo que se nos da la gana, o como le llaman algunos, libertinaje. Libertad es potencializar, eso es en términos, digamos, muy filosóficos, pero lo voy a explicar. Potencializar o actualizar una potencia que tú tienes. Me explico. Así es un poco más complicado, pero ya lo voy a explicar. Libertad es, usando tu razón, activar, potenciar una naturaleza que tú tengas. Por ejemplo, el hombre, ¿qué ves en el hombre? Es un ser viviente, ¿no? Tiene derecho a vivir. Se actualiza viviendo. O sea, tiene su desarrollo viviendo. El hombre es un ser que tiene razón, tiene derecho a educarse. Entonces, el hombre tiene derecho a educarse, y desarrollando esa educación, desarrollando esa razón, el hombre es más libre. El hombre es más libre. O sea, siempre está atado a una naturaleza. No es la libertad, como nosotros nos entendemos los católicos, no es con nuestro cuerpo o con los demás hacer lo que queramos. No, es siempre con respecto a lo que nosotros somos, actualizar o potenciar nuestra naturaleza. Ese es el sentido. Por ejemplo, si nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, hablando, entonces el hombre es un ser parlante, se desarrolla hablando, se desarrolla discutiendo, ¿no? Por eso es bueno también la oratoria, pero son elementos. El hombre es un animal social y político, tiene derecho a tener una familia, porque es social y es político, tiene derecho a participar en el debate de la plaza pública, el debate de los asuntos de gobierno. Y desarrollando esa naturaleza, uno es feliz. Desarrollando tu libertad, uno es feliz, pero siempre está atado a una naturaleza que tú ya tienes inscrito. No es algo que tú vayas a crear, es algo que tú ya tienes inscrito. Y eso es lo que los católicos en el foro político tenemos que defender. Aquí está así lo más interesante: el reino social de Cristo. El reino social de Cristo. A ver, ¿qué es lo que se busca con el reino social de Cristo? En términos muy simples, es entender de que los gobiernos, las leyes, las familias, todos los espectros sociales que haya, todas las partes sociales que hay, las partes sociales que hay, deben estar gobernadas por Jesucristo, por Jesucristo, por el Sagrado Corazón de Jesús. Eso significa el reino social de Jesucristo. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Significa de que, en pocas palabras, las leyes, el poder, la justicia, las relaciones sociales, las relaciones económicas, el tema cultural, debe reinar Jesucristo, debe reinar el Evangelio, que naturalmente ahí está Jesucristo. Eso significa el reino social de Jesucristo, en términos muy simples. Pasamos al tema 4, que es al punto número 4, que es defender los derechos de Dios y la ley natural. Mire, aquí es algo
aquí es algo relativamente simple. Los derechos de Dios significa hacer justicia para con Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento que se nos da? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento que nosotros tenemos y por lo tanto el primer deber de todos los católicos es asumir una, no sé si decir disputa, pero sí asumir una posición con respecto a la sociedad, de entender de que nosotros estamos en una situación de que debemos, a ver, un poco complicada, la idea es un poco compleja, por eso no quiero que se me confunda. Sí. A ver, seguro nos apunta esta que observará. Ya, listo. Es el respeto a la providencia divina, es buscar que la sociedad respete la providencia divina. Eso significa respetar la ley de Dios, la ley eterna. Y respetar la ley natural significa de que lo que nos da la naturaleza, tanto a nivel de persona humana como a nivel de alrededor que participamos de nuestra naturaleza, respetarla. Pues. Eso también significa la ley natural. Y nosotros llegamos al entendimiento de Dios justamente mediante la ley natural, porque la ley natural tiene esencias en las cuales participa Dios, pero ese es Santo Tomás de Aquino, es un poco más complejo, pero pero en términos más simples, lo que yo sí les puedo decir es de que la ley natural, la ley eterna no anula la ley natural. La ley eterna perfecciona la ley natural. Esto quiere decir de que nosotros, por ejemplo, si nosotros en nuestra naturaleza somos, pongo un ejemplo, somos parlantes, ¿no? Nos gusta hablar, nos comunicamos, y Dios ve en eso pongo un ejemplo, Dios ve en eso una habilidad, te hará profeta. ¿Me dejo entender? Si Dios ve en ti una gran habilidad de formar un hogar, te hará un gran padre de familia, ¿no? O sea, tú partiendo del dato natural, Dios eleva esa situación, ¿no? Y eso para mí es fundamental entenderlo, ¿no? Porque tanto la ley eterna como la ley natural coexisten, ¿no? No hay una contradicción una con la otra. Y justamente la ley eterna, para que exista, siempre nos lleva a Dios. O sea, la ley natural siempre nos lleva a Dios, y eso hay que respetarlo. Por eso es de que para que haya ley natural debe haber una ley eterna, y para que esté una ley eterna antes de haber una ley natural que llegue hacia a la ley eterna. No sé si me dejan entender. Ya. Los dos van unidos. Los dos van uno con la otra. Sí. Entendido ley eterna como el designio de Dios, y ley natural como lo que está escrito en ti. Pero Dios vamos a decir así, ¿no? Dios eleva lo que está escrito a ti para elevarte a lo que tú estás predestinado. Esa es la idea. Y para que haya eso, en la sociedad debe respetarse la ley eterna, es decir, que se respete en cada sociedad, en cada comunidad, en este caso comunidad decimos, una visión de Dios, un entendimiento de Dios. Eso es lo que dice defender la ley eterna. Ahora, el 5 es relativamente sencillo, defender la ética objetiva. Defender la ética objetiva quiere decir que lo que está bien y lo que está mal va a estar bien y estar mal, independientemente de las latitudes, independientemente del lugar, independientemente de las personas que actúen. Como dicen, lo bueno es bueno y lo malo es malo, y eso no varía. Lo que sí hay es razonamientos específicos para situaciones en concreto. Eso tiene que haber. Por ejemplo, hay un principio, ¿no?, en la ética católica de que si haciendo un mal, haces un bien,
eso es válido, pero siempre y cuando quemes todas las anteriores circunstancias, las anteriores fases. Es, digamos, razonamientos muy específicos, pero como les digo, para razonamientos específicos, para situaciones específicas, razonamientos específicos, pero en términos generales, lo bueno es bueno y lo malo es malo, independientemente del lugar, persona, bueno, actores sociales, todo es independiente de si algo está bien o algo está mal, eso sí no varía. Y el último es el más interesante, de contra más interesante, es rechazar todas las ideologías. Ya. Hay que entender dos conceptos, el de filosofía y el de ideología. El de filosofía es la ciencia, entendido ciencia como conocimiento, entendiendo ciencia como conocimiento de las primeras causas. Por ejemplo, Vicky, por Vicky por acá, Vicky que está por acá, yo le digo, le podría preguntar, tú estudias ingeniería, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, estás por terminar, ¿no? Terminé. Ya terminé, ya, ¿estás en tesis y todo eso? Sí. Ya, yo le pregunto a Vicky, Bueno, Vicky, ¿para qué quieres hacer una tesis? ¿Para qué quiero hacer? Para seguir investigando y poder tener mi grado de titular. Ya, ¿para qué quieres tu grado? Para poder conseguir una buena chamba. ¿Para qué quieres conseguir una buena chamba? Para seguir progresando espiritual y en forma de conocimiento y todo. ¿Para qué quieres ese tipo de progreso? ¿Para qué quiero ese tipo de progreso? Porque lo siento que Dios me dice que siga avanzando, lo siento eso. ¿Te sientes feliz? Sí, claro, me siento feliz. Ya, y si yo te pregunto, ¿para qué quieres ser feliz? ¿Tiene un sentido eso? ¿Para qué quieres ser feliz? Sí, no tiene sentido la pregunta, ¿no? ¿Para qué quieres ser feliz? No, creo que no. Ya, porque exacto. Dios lo quiere así. Sí, exacto. Esto se dio cuenta Aristóteles, porque todas las personas que estamos en por así decirlo, en este plano, que buscamos con todas nuestras acciones la felicidad. Todas las personas acá buscamos nuestra felicidad. Aristóteles dijo eso. Sí, o sea, se dio cuenta de eso. Y la filosofía justamente trata de entender las causas últimas de todo. Puede ser la actividad humana, la actividad en los astros, todo eso, ¿no? Y ahora, que eso es filosofía. Una cosa es, y otra cosa muy diferente, es ideología. Ideología es una perversión de la filosofía que te dice lo siguiente. La ideología es, te pone una idea que no tiene contrastación con la realidad y te dice, tú vas a conseguir todo si haces lo que yo te digo. Eso es la ideología. Ahora, ¿pero cuál es su base? Un tema que no ha sido comprobado en términos empíricos. Un ejemplo sencillo, ¿no? Es ahorita que están con este tema de las marchas, ¿no? Con el tema de las marchas, que se habla mucho de que tiene una ideología de izquierda, ya. Los fundadores de esta ideología de izquierda, que es el señor Karl Marx, y con Engels, Marx tenía un libro que es el Manifiesto Comunista, y dice ahí, la historia de toda la lucha de clases, la historia de todo el mundo se puede resumir que es la historia de la lucha de clases. Y nos faltó uno que preguntar, ya, pero ¿lo has comprobado? O sea, ¿has hecho una historia del mundo para saber que efectivamente ha sido así? Es una idea que no tiene contrastación, pero sin embargo te venden una historia de que eso va a ser, te venden un desarrollo de que justamente va a haber una solución a tus problemas. Sí. Un momento. Uy, un ratito Gracias. Sí, bien. Vino tarde la cena. Ya, bueno. Nos invitaron. Está bien. Ya, bueno, y
justamente es eso, ¿no? La ideología es tratar de venderte algo que simplemente no tiene sentido, reemplazando una filosofía o simulando ser una filosofía para propósitos de poder. O sea, una ideología es simplemente un discurso o que coge cosas de la filosofía, de la historia, de la política y te utiliza para fines perversos. Allá el tema por ejemplo, el tema de las manifestaciones es un ejemplo, nada más. Ahora, ¿pero qué? ¿Y eso significa que la Iglesia Católica condena las ideologías? Las que les parece que tiene peores consecuencias, sí. Una, por ejemplo, es el anarquismo. El anarquismo, ¿qué dice? Que no debe haber ningún tipo de jerarquía entre los hombres. Ese es el anarquismo. Eso ha sido condenado por la Iglesia Católica. El liberalismo ¿qué es? Que entiende la libertad como una potencia, como una potencia, pero que está libre de tu naturaleza, que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu voluntad. Y bueno, eso sí, la Iglesia Católica le ha dicho, pues esto no va, sinceramente, ¿no? Es simplemente no entender la naturaleza humana y no llegar a su felicidad. El comunismo, lo que hemos hablado, ¿no? O sea, es justamente, su fallo es justamente también comparable con el anarquismo, que no entender la idea de jerarquía, no entender la idea de que o tienen un sentido de la igualdad muy malo, sinceramente, muy malo. No es algo contrastable, no es algo que se pueda aplicar a la realidad, y por eso es que la Iglesia les ha condenado. El fascismo, ¿qué es el fascismo? Todo, que nada debe estar fuera del Estado, nada debe estar fuera del Estado, todo está dentro del Estado, también está condenado por la Iglesia. Feminismo, ya ni qué decir, bueno, ya el actual Papa Francisco ha dicho que el feminismo es un machismo con falda, lo ha dicho textualmente, pero ¿por qué el feminismo está condenado por la Iglesia Católica? Por lo siguiente, porque entiende la libertad como el liberalismo, en primer lugar, y en segundo lugar, porque aquí cito a una pareja de esposos que eran teólogos y filósofos los dos. La filósofa y la teóloga Alice von Hildebrand murió hace 2 años recientemente, y sustenta lo siguiente, de que asumirte feminista es decir de que la creación del hombre y la mujer fue injusto. Eso quiere decir de que justamente hay una desigualdad que es injusta, pero nosotros que somos católicos decimos no, simplemente Dios creó al hombre con sus diferencias para que se complemente tanto el hombre como con la mujer, pero el feminismo sustenta de que esa creación de hombre y mujer, y con sus diferencias, que no son diferencias, son desigualdades injustas. Eso y por eso es que está condenado por el magisterio. Tenemos que dar ese tema, Martín, el feminismo, para todos, para saber también. Claro. Vamos a darlo. El feminismo, chicos, lo vamos a dar. Vamos a tratar de buscar a alguien que sepa un poco más del tema, para poder invitar a ver que nos den el tema. Ahí sí es muy fuerte ese tema, pero es justamente eso, ¿no? De que entender que las diferencias son desigualdades injustas y que hay que actuar en contra de eso. O sea, no es algo que no se sustenta, ¿no? El soberanismo, ¿qué es el soberanismo? Que el Estado, con una concepción de que yo puedo hacer lo que yo quiera, una idea bastante liberal también, dicho sea de paso, entendido libertad como potencia absoluta, puedo hacer lo que yo quiera. La clase política puede hacer lo que se le cante de lo que quiera, porque simplemente hay una razón de Estado, hay una razón estratégica para actuar violenta y cruelmente. Claro, o sea, hay estados de excepción, ¿no? Todo lo que quieras, pero el soberanismo lamentablemente
te lleva te lleva al populismo. ¿Qué quiere decir? Que el soberanismo para sustentarse se basa en la opinión de la gente, y la opinión de la gente varía. Un día te pueden pedir ser crueles con el grupo A, pero como la opinión de la gente cambia, te dicen ser cruel con el grupo B, y eso no es no se puede armar una comunidad así, ¿no? O sea, idea del soberanismo. El LGBTIQ+. Bueno, son varios. Pero Sí, ya son varios grupos. LGBTIQ+, consola televisiva. ¿Cuántos eran? ¿100? No sé cuántos. Sí, ya. Miren, la doctrina de la Iglesia Católica es clara. Nosotros entendemos de que por nuestra idea de libertad, nosotros perfeccionamos nuestra naturaleza, y nosotros asumimos de que las relaciones que propugnan este colectivo simplemente no llevan a la perfección del hombre y la mujer, y bueno, ya si sus ideas ya llevadas a política ya es un tema que ya la Iglesia le dijo no, pues no. El ecologismo es más simplemente es como lo que habla de la madre naturaleza, ¿no? Ese tipo de cosas también está. Una cosa es hacernos responsables del medio ambiente, y otra cosa es entender la naturaleza como una entidad, como si fuera una diosa. No, eso está condenado. Ya. Y otra cosa, ya para finalizar, es entender, es una filosofía de la historia que está condenada, que es el progresismo. El progresismo es una filosofía de la historia que está recontra condenada por la Iglesia Católica. Le voy a decir por qué. El progresismo es sustentar a nivel filosófico e histórico de que todo tiempo que viene será mejor, por el avance en tecnología, por el avance social, por el tema de progreso. ¿Qué sustenta la Iglesia Católica? Que es contingente. O sea, un tiempo futuro puede ser mejor como puede ser peor. Eso depende de la valoración que se haga en ese momento, una valoración objetiva, de hecho sea de paso. Contingente. O sea, que algo que puede ser y no puede ser. Eso significa contingente. Y justamente quiero terminar con una reflexión. A ver. Con una reflexión. Que justamente se relaciona con la labor de los católicos como políticos. Y voy a citar a Platón acá. Platón. Y tiene que ver mucho con el progresismo, que decía, ¿cómo entiende? Le hicieron una pregunta pues a Platón en El Político, se llama su obra, ¿no? ¿Cómo entiende el tiempo, el político? Y le da una respuesta que es maravillosa para mí, muy antiprogresista. Dice, no pueden ser los tiempos de Cronos, porque los tiempos de la mitología griega, el tiempo de Cronos va del final hacia atrás. Sí, y en cambio los tiempos dice un político, un gobernante, tiene que estar de acuerdo a los tiempos de Zeus. ¿Qué es los tiempos de Zeus? Que va desde parte de un inicio, va a un desarrollo, llega a un intermedio y llega a un final. Ya, naturalmente lo estoy haciendo más simplificado porque hay varios elementos que he soltado, ¿no? ¿Pero por qué? Justamente que ¿qué es lo que pasa? En los tiempos de Cronos, dice Platón, todo está predeterminado, ya nada se puede hacer. Ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Al final, todo el mundo sabe lo que va a pasar. En cambio, en los tiempos de Zeus, hay una oportunidad de pelear, hay una oportunidad de hacer las cosas. Y esa es la visión que nosotros debemos de tener. La visión de que en cada momento de la historia nosotros podemos perfeccionar nuestra naturaleza, influir en política, asumir compromisos y cambiar el rumbo de la historia que parece que lo han marcado los enemigos de la Iglesia, pero a lo cual la Iglesia responde que hasta que llegue la segunda venida del Señor no es nada cantado, ¿sí? pero como dice una frase bien católica, a Dios rogando pero con más orando. Así que nosotros seguiremos combatiendo en el terreno político. Muchas gracias.